El 20 de diciembre de 1964, un corredor británico de 24 años llamado Ron Hill salió a correr. Nada extraordinario en sí mismo. Lo extraordinario es lo que pasó después. Salió a correr al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. No paró durante 52 años y 39 días, 19.032 días consecutivos, corriendo, sin excepción, hasta el 30 de enero de 2017. Corrió tras fracturarse el esternón en un accidente de coche casi mortal. Corrió con muletas, literalmente, en entrenamientos postoperatorios. Corrió enfermo, de viaje, en Navidad, el día de su boda. Su definición de carrera válida era generosa. Al menos una milla, a cualquier ritmo. Pero la regla era inquebrantable. Ni un solo día sin cubrir esa distancia durante más de medio siglo. Esta es la historia del corredor que llevó la idea de la constancia a un territorio que la fisiología del ejercicio difícilmente puede recomendar, y que sin embargo se convirtió en una de las leyendas más admiradas del running mundial. Fascinante y perturbadora a la vez. Vamos a contarla con honestidad. Antes de convertirse en el hombre de la racha, Ron Hill ya era uno de los mejores maratonianos del mundo. Nacido en 1938 en Accrington, en el noroeste de Inglaterra, se doctoró en química textil por la Universidad de Manchester mientras competía al máximo nivel internacional, en una época en la que el atletismo no pagaba nada a sus protagonistas. Su carrera deportiva fue extraordinaria por derecho propio. En 1968 batió 2 récords mundiales de 10 millas. En 1969 ganó el oro en el maratón del Campeonato de Europa en Atenas. En 1970 se convirtió en el primer corredor británico en ganar el maratón de Boston, batiendo el récord del recorrido por 3 minutos. Y ese mismo año ganó el oro en el maratón de los Juegos de la Commonwealth en Edimburgo, con 2 horas, 9 minutos y 28 segundos, convirtiéndose en el segundo hombre de la historia en bajar de las 2 horas y 10 minutos en esa distancia. Compitió en 2 ediciones de los Juegos Olímpicos, Tokio 1964 y Múnich 1972. Hill no era solo un gran corredor, era un innovador. Fue uno de los primeros atletas de élite en aplicar la dieta de carga de glucógeno, la técnica de vaciar y luego saturar las reservas de carbohidratos en la semana previa a una competición, que hoy es estándar entre cualquier maratonista popular bajo el nombre de carbo-loading. También fundó su propia marca de ropa deportiva, Ron Hill Sports, pionera en el diseño de prendas técnicas para corredores, y que sigue existiendo hoy bajo el nombre Ron Hill. Su filosofía de entrenamiento también era adelantada a su época. Hill fue uno de los primeros atletas de élite británicos en experimentar de forma sistemática con la planificación científica de la carga, llevando registros detallados de cada entrenamiento durante décadas. Esos registros, que hoy se conservan como uno de los archivos de entrenamiento más completos de la historia del atletismo de fondo, permitieron documentar con precisión cada uno de los 19.032 días de su racha, la fecha, la distancia, las circunstancias. Pocos atletas, antes o después de él, han dejado un registro tan minucioso y tan prolongado de su propio cuerpo en movimiento. La racha empezó casi por casualidad, el 20 de diciembre de 1964, como parte de su rutina de entrenamiento habitual para mejorar su rendimiento en el maratón. Lo que nadie podía imaginar, ni siquiera él mismo, es que esa decisión cotidiana se convertiría en la hazaña de constancia más extrema y más comentada de la historia del running. La regla que Hill se impuso era sencilla en apariencia: correr al menos una milla, 1.609 metros, cada día, a cualquier ritmo. Esa flexibilidad en el ritmo es lo que hizo posible mantener la racha durante más de medio siglo. No exigía rendimiento, exigía presencia. Pero la flexibilidad del ritmo no eliminaba la dureza de las circunstancias en las que tuvo que cumplir esa milla diaria. En 1993, Hill sufrió un accidente de coche casi mortal en el paso de montaña de Woodhead, en el norte de Inglaterra, en el que se fracturó el esternón,
Según los relatos de quienes lo conocían, lo primero que pasó por su cabeza al impactar no fue el miedo a morir, fue el miedo a romper la racha. Y la racha no se rompió. Corrió con el esternón fracturado. Hubo episodios de cirugía en los que entrenó con muletas, cumpliendo la milla diaria con un movimiento que apenas podía llamarse carrera. Hubo viajes a más de 100 países distintos, llegando a competir en 115 países a lo largo de su vida, en los que encontraba la forma de cumplir la milla a pesar de los usos horarios, los aeropuertos y el agotamiento del viaje. Hubo enfermedades. Hubo el día de su boda. Hubo navidades, cumpleaños, funerales. Ni un solo día sin esa milla, durante 19.032 días. Hubo también el desafío logístico de simplemente encontrar el momento y el lugar para correr esa milla en circunstancias que para cualquier persona razonable habrían sido excusa suficiente para saltarse un día. Tormentas de nieve que le obligaban a correr en círculos dentro de su propia casa o jardín. Vuelos con escalas en usos horarios opuestos donde la milla se convertía en una carrera nocturna por un aeropuerto vacío. Competiciones internacionales donde tenía que encontrar tiempo para su milla diaria, además de la carrera oficial que estaba disputando. La racha no era solo una cuestión de voluntad física, era, sobre todo, un ejercicio constante de resolución de problemas para encontrar la forma de cumplir la promesa que se había hecho a sí mismo, sin importar las circunstancias del día. La racha terminó el 30 de enero de 2017. Hill tenía 78 años. Una afección cardíaca, surgida por orden médica, le obligó a tomarse el primer día de descanso en más de 52 años. El anuncio que publicó en su página de Facebook fue tan escueto como toda su filosofía de vida. Debido a problemas de salud, Ron ha decidido tomarse un día libre. Murió 4 años después, en mayo de 2021, a los 82 años. Si has visto el vídeo de este canal sobre el tapering, ya sabes que la fisiología del ejercicio es muy clara en un punto. El organismo no mejora durante el entrenamiento, mejora durante la recuperación. Las adaptaciones que produce correr, sea a la intensidad que sea, se consolidan en las horas y los días posteriores a la sesión, mediante procesos de reparación tisular, síntesis de colágeno y supercompensación, que requieren tiempo sin un nuevo estímulo que los interrumpa. La regla de Hill, una milla mínima cada día sin excepción, es la negación práctica de ese principio. No hay días de descanso completo en su sistema, no hay semanas de descarga, no hay tapering antes de una competición importante, más allá de reducir el ritmo de esa milla mínima diaria. Es, literalmente, lo opuesto a todo lo que la fisiología del entrenamiento de resistencia recomienda sobre la importancia de la recuperación completa. Y sin embargo, hay un matiz que la propia historia de Hill ilustra y que conviene entender bien. La flexibilidad del ritmo es lo que hace que el sistema, aunque extremo en su rigidez de frecuencia, no sea necesariamente devastador en términos de carga acumulada. Una milla a paso muy suave, en los días en que el cuerpo lo necesitaba, representa un estímulo mínimo, mucho más cercano a la actividad física ligera que a una sesión de entrenamiento real. Hill no corría 10 kilómetros fuertes cada uno de esos 19.032 días. Corría, como mínimo, una milla, al ritmo que su cuerpo le permitiera ese día concreto, que en los días de recuperación de cirugía o de fractura, era prácticamente un paseo claudicante. Hay otro detalle fisiológico relevante. La milla mínima de Hill, corrida en sus circunstancias más extremas a un ritmo de paseo o de trote muy ligero, probablemente generaba un estímulo metabólico tan bajo que apenas interfería con los procesos de reparación tisular que estaban en marcha tras una lesión o una cirugía. No es lo mismo correr una milla suave que correr una milla a ritmo de competición. La flexibilidad de su regla, que muchos critican como una trampa retórica para poder mantener la racha sin esfuerzo real, es probablemente también lo que evitó que el sistema se convirtiera en una catástrofe fisiológica documentada en términos de lesiones graves recurrentes. Eso no significa que el sistema sea inocuo. La investigación sobre el síndrome de sobreentrenamiento y sobre las lesiones por sobreuso
es clara en que el factor más importante no es solo la intensidad de cada sesión, sino la ausencia total de días de descanso absoluto, que es cuando ciertos procesos de reparación tisular alcanzan su máxima eficiencia. Un corredor que nunca tiene un día de cero actividad física está privando a su sistema musculoesquelético de la única condición en la que algunos mecanismos de recuperación operan a pleno rendimiento. La racha de Hill no es un ejemplo de entrenamiento óptimo. Es un ejemplo de adherencia psicológica extrema aplicada a un sistema biológico que, en el límite, lo toleró, pero no sin coste. Hay una pregunta que cualquier persona que conoce la historia de Ron Hill se hace tarde o temprano y que merece una respuesta honesta. ¿Esto es disciplina admirable o es un trastorno de comportamiento disfrazado de hazaña deportiva? La psicología del comportamiento compulsivo en el deporte tiene un término para describir patrones como el de Hill: la dependencia del ejercicio, una condición en la que la actividad física deja de ser una elección y se convierte en una necesidad psicológica cuya interrupción genera ansiedad significativa, independientemente del coste físico o de las circunstancias vitales que rodean a la persona. Los criterios que los psicólogos del deporte usan para identificar esa dependencia incluyen la incapacidad de tomarse un día de descanso a pesar de lesión, enfermedad o circunstancias que lo desaconsejan claramente, exactamente lo que describe la vida de Hill durante más de medio siglo. Y sin embargo, sería injusto y simplista reducir la historia de Hill a un diagnóstico clínico sin matices. Hill no era un corredor anónimo destruyéndose en silencio. Era un atleta de élite, un científico con un doctorado, un empresario de éxito, un hombre que llevó una vida plena, viajó por el mundo, formó una familia, y que en sus propias palabras y en los testimonios de quienes lo conocían, parecía encontrar en la racha una fuente de orgullo y de identidad, no de sufrimiento. La línea entre la disciplina extraordinaria y la compulsión problemática no siempre es nítida, y la historia de Hill vive exactamente en esa zona ambigua donde las dos interpretaciones son defendibles. Lo que sí parece razonablemente claro es que el sistema de Hill, replicado por cualquier corredor popular sin su contexto específico, sus circunstancias y su definición flexible de lo que cuenta como carrera válida, sería un camino casi seguro hacia el sobreentrenamiento, la lesión crónica y el deterioro de la relación con el running como actividad saludable. La racha de Hill es fascinante como anécdota histórica y como estudio de caso sobre los límites de la adherencia humana. No es, ni de lejos, un modelo de entrenamiento que la ciencia del ejercicio pueda recomendar. A pesar de todo lo anterior, hay algo en la historia de Ron Hill que merece rescatarse sin ironía, porque conecta con uno de los principios más sólidos que la investigación sobre rendimiento deportivo ha confirmado en las últimas décadas. La consistencia importa más que la intensidad puntual. Los estudios longitudinales sobre desarrollo de la condición física en corredores muestran de forma consistente que el predictor más potente de la mejora a largo plazo no es ningún protocolo de entrenamiento específico, sino la capacidad de mantener el hábito de forma sostenida durante meses y años sin interrupciones largas. Un corredor que entrena de forma moderadamente óptima pero constante durante 5 años mejora más que uno que sigue el plan perfecto durante 3 meses y luego abandona por una lesión o por desmotivación. La adherencia es, en ese sentido, la variable de entrenamiento más infravalorada de todas. Hill llevó ese principio a un extremo que la ciencia no recomendaría replicar literalmente. Pero la intuición de fondo, que romper el hábito es más peligroso para el progreso a largo plazo que un día de descanso ocasional, contiene una verdad que muchos corredores populares ignoran cuando abandonan completamente tras una semana mala, una lesión menor o una pérdida de motivación temporal. No hace falta correr 19.000 días seguidos, pero la diferencia entre el corredor que vuelve a calzarse las zapatillas después de un bache y el que no vuelve nunca es, en el fondo, la misma fuerza psicológica que mantuvo a Hill corriendo durante 52 años, solo que aplicada con la mesura que la fisiología sí puede recomendar. Ron Hill murió en mayo de 2021,
4 años después de que su racha terminara por orden médica. En sus últimos años, según quienes lo conocían, seguía saliendo a correr de forma ocasional, ya sin la presión de la cifra que había definido más de la mitad de su vida. 19.032 días, 52 años y 39 días. Un récord de constancia que probablemente nunca se repita porque exige una combinación de circunstancias vitales, de definición flexible del éxito y de algo parecido a la obsesión que muy pocas personas en la historia han tenido o querido tener. La fisiología del ejercicio nos dice con bastante claridad que el sistema de Hill no es el camino hacia el rendimiento óptimo. La recuperación importa. El descanso completo importa. Los días sin entrenar no son debilidad, son parte del proceso de mejora. Eso lo hemos repetido en este canal en el vídeo sobre el tapering y lo seguiremos repitiendo porque es verdad. Pero hay algo en la testarudez de un hombre que se negó a romper una promesa que se había hecho a sí mismo, incluso con el esternón fracturado, incluso con muletas, incluso sabiendo que la ciencia probablemente lo desaconsejaría, que sigue generando una mezcla de admiración y de inquietud que no termina de resolverse fácilmente. Y quizá esa ambigüedad, más que cualquier lección clara de entrenamiento, sea lo más honesto que se puede decir sobre Ron Hill. 19.032 días, ni uno menos. La pregunta de si eso es lo más admirable o lo más perturbador del running moderno, probablemente no tiene una sola respuesta correcta.